Amigos televidentes, vamos a conversar hoy con el expresidente de la República y presidente del Partido de la Liberación Dominicana, el profesor Juan Bosch. Profesor, bienvenido de nuevo a este espacio. Y parece que la generación nuestra está dispuesto a desplazar a la generación de ustedes a toda costa. Y el principal argumento que están usando, ya que no hay mucho argumento político, es la bola o el rumor. ¿Cómo está su salud, profesor? Bueno, de acuerdo con lo que dicen los enemigos políticos del PLD, y digo enemigos políticos porque no son adversarios, sino enemigos, resulta que yo estoy padeciendo de cáncer en la próstata, primero. Y segundo, que yo voy a Cuba con frecuencia porque allí me cambian la sangre. Diálisis. Cambian la sangre mía, me la cambian. Pero no es esa la única enfermedad que me achacan, ¿no? Me achacan muchos males. Los peores, absolutamente los peores. Yo no sé cómo es posible que yo ande en la calle y con todas esas cosas, con todos esos quebrantos serios que tengo. No, mi salud es realmente una salud, yo diría que excepcionalmente buena, porque yo nunca me enfermo, excepto que hubo que sacarme los cálculos, no la vesícula, sino los cálculos de la vesícula, pues, y yo no tenía la menor noción de que tenía ese quebranto. Parece que su apetito era bueno, profesor, porque la vesícula siempre afecta a la gente que come bien. No, yo nunca he sido comelón, nunca he sido comelón. Pero bueno, eso es muy común. En Cuba, por ejemplo, donde yo viví 19 años, pues la cantidad de gente que padece de la vesícula, y especialmente gente ya de los 40 años para arriba, eso es una cosa asombrosa. Y yo creo que algo debe haber en la comida que produce esa petrificación de ácidos, de líquidos, pero con la excepción de la vesícula yo nunca tengo nada. Profesor, a partir de este momento, que es el segundo año del gobierno y el momento en que el PLD se vislumbra como un poder real, ya no un asunto de que el PLD va a ser gobierno porque esa es la consigna política del partido, sino porque frente a la situación real, actual, nadie tiene dudas de que ya la posibilidad de que el PLD sea gobierno no es un asunto imaginario, sino real. Profesor, a partir de ahora, como decíamos, hay una serie de asuntos concretos que nosotros vamos a tratar en todas las participaciones con miembros del Partido de la Liberación Dominicana, encaminado a que el país conozca que la gente que tiene posibilidad de conseguir el poder tiene una conciencia clara de cómo enfrentar sus problemas. En el caso del PLD, todo el mundo sabe que hay un equipo de personas, de hombres, que no requiere de una coalición para hacer un buen gabinete. Es decir, que el PLD tiene hombres para cada cargo, sin necesidad de hacer una coalición. Sin embargo, la parte política internacional a nosotros nos preocupa, y muchos PLDistas se ponen bravos cuando le decimos, y es que es más fácil tumbar a un hombre que evitar que gane. Es decir, si Juan Bosch gana, ya fue derrocado en el 63. Si Juan Bosch gana, va a ser amigo de Cuba, amigo de Nicaragua, amigo de todos los enemigos de Estados Unidos. ¿Por qué no mejor a ese país le interesa y le conviene evitar el triunfo del Partido de la Liberación Dominicana? ¿A qué país? A Estados Unidos. Bueno, el gobierno norteamericano, como
como todos los gobiernos, comete muchos errores en su política internacional, pero en este momento, por ejemplo, los Estados Unidos no podrían de ninguna manera intervenir en el proceso electoral dominicano, que tendrían que hacerlo para que nosotros no ganáramos las elecciones. Habría que intervenir en el proceso electoral. ¿Y cómo se podrían presentarse ante el mundo los Estados Unidos si intervienen en el proceso electoral? Ellos tienen muchos empleados aquí, profesor. Dominicanos. Sí, tienen muchos empleados, pero su intervención en el proceso electoral les arrebataría la imagen que tienen de un país que impone por encima de todos los problemas la necesidad de que haya elecciones, y que las elecciones sean libres, y que las elecciones esto y que las elecciones lo otro. Además, fíjate, el presidente Reagan estuvo ahora en Moscú, estuvo en Moscú, y además de estar en Moscú se había entrevistado antes con Gorbachev, ¿verdad?, en Islandia. Hay una nueva política. Sí. Pero profesor, perdónenos que lo interrumpamos. Usted sabe muy bien que Juan Bosch no es Daniel Ortega. Sí. Usted tiene toda una vida de experiencia. Sí. Y aunque ellos sean un pueblo que aparentemente sea una víctima mayor, no es la misma comparación. Usted tiene una formación política y una experiencia que es capaz de llevar unas relaciones cordiales con Estados Unidos, a pesar de que tienen que respetarle su política exterior. Sí. Sin embargo, hemos visto que cuando se trata de Centroamérica, Estados Unidos no va lejos, inclusive buscar ayuda para los contras del Congreso americano. Entonces, si ustedes le abren un frente con Cuba, de amistad, de solidaridad, de comercialización sobre todo, que todo el mundo sabe que el PLD lo va a hacer, a ver con que Juan Bosch y el PLD con Cuba. No hay, no, muy tímida, ¿no? Aquí viene un avión cubano todas las semanas y trae gente de Cuba al país y salen dominicanos para Cuba. Aquí se le ha comprado a Cuba cemento y se le han comprado equipos de construcción también, pero además, y las relaciones de México con Cuba, y las relaciones de Panamá con Cuba, y las relaciones de Venezuela con Cuba, por ejemplo, ¿verdad? No, porque yo creo que... ¿Usted está tranquilo por ese lado? Sí, sí. Lo que en realidad saca de quicio a los gobiernos norteamericanos es la conversión de un país en un país comunista o socialista, porque la verdad es que se dice comunista, pero todavía al comunismo le faltan 100 años para que se establezca en alguna parte del mundo. Yo creo que por lo menos 100 años le faltan. La etapa en la que están viviendo muchos países como la Unión Soviética y China y Polonia y Hungría, etcétera, es la etapa del socialismo. ¿Existe algún modelo actual, profesor, que nosotros podamos decir, un gobierno como tal es lo que más se va a parecer a lo que va a tener el PLD aquí? Es decir, que nosotros podamos tomar una muestra. Mira, el PLD no puede de ninguna manera ser un partido, si no puede establecer un gobierno socialista, pues no, seríamos locos, ¿verdad? Si los Estados Unidos tienen esa actitud de violencia con los países socialistas, pues, excepto ahora, cuando empieza una etapa nueva de buenas relaciones con la Unión Soviética y con China, etcétera, aquí no se podría establecer de ninguna manera un gobierno socialista, y mucho menos por la vía electoral.
Bien. mucho menos. Y establecerlo por la vía armada sería una locura, ¿verdad? Pero el tipo de gobierno que tiene que establecerse en la República Dominicana es un tipo de gobierno, en primer lugar, capaz de enfrentar los problemas de este país. Los problemas de este país son muy graves. Ese es el punto, Sí. que la gente quiere disfrazar. Muchos sectores económicos de aquí que han estado felices con las últimas medidas que se tomaron, digamos, en los últimos 4 años, en que se puso la economía en manos de un sector privado, temen mucho que el PLD ordena esa economía buena para el país, entonces quieren tomar como motivo el que el partido podría socializar el país. Bueno, los que piensan eso, o están seguramente endrogados, Pero tienen poder. o son de una ignorancia increíble, y el poder que tienen lo han adquirido mal, ¿eh? Tienen miedo de que llegue un gobierno honesto al poder. ¿Comprende? Y esos son muy pocos. Bien. Los que han robado en este país son muy pocos, y todo el mundo lo conoce, son recientes. No es como tú dices que hace 4 años que se estableció un gobierno. No, todo el mundo sabe aquí lo que pasó en el gobierno de Salvador Jorge Blanco. ¿Comprende? Todo el mundo sabe que Salvador Jorge Blanco anda huyendo, pero que también anda huyendo Fulgencio Espinal, y anda huyendo de Inespre, ¿cómo se llama? Michelén, ¿comprende? ¿Y por qué? Porque... Y hay otros muchos que deberían estar huyendo, ¿comprende? Pero no están huyendo. Profesor, el otro punto difícil es el siguiente. El doctor Balaguer tiene, para hacer una oposición, unas relaciones bastante buenas con el PLD, porque le está haciendo una oposición constructiva. Sin embargo, hay sectores que tienen algún resentimiento con Balaguer, porque dice que Balaguer le está allanando el poder al profesor Juan Bosch para él lanzarse a una reelección y ganarle a Juan Bosch. Sí. Es decir, alimentando su opositor que él quiere, pero que posiblemente Balaguer no esté listo para ir a unas elecciones y le esté allanando franca y abiertamente el poder a ustedes. ¿Eso podría ser cierto o es una especulación? Bueno, nosotros en realidad no podemos estar suponiendo cosas así de ese tipo ni de otro tipo. Nosotros tenemos un partido que trabaja preparándose para ir al poder a fin de resolver los problemas del pueblo dominicano. Y no podemos estar pensando si Balaguer está fingiendo que mantiene unas buenas relaciones con nosotros para engañarnos y tenernos adormecidos a fin de ir a la reelección. El doctor Balaguer puede ir como candidato a la reelección. Ahora, ¿va a ganar el doctor Balaguer las elecciones? Con esta situación, el encarecimiento de la vida, la falta de energía eléctrica, la falta de agua, la falta de transporte, ¿comprende? Eso le está restando al doctor Balaguer una cantidad enorme de gente que votó por él. ¿Usted cree que esa gente giraría, todo ese reformismo de 800.000 votos, hacia dónde girarían en unas elecciones? No se puede pensar en esos términos, porque siempre le quedarán, al Partido Reformista le quedarán siempre 400.000, 500.000 votos, porque hay mucha gente favorecida, hay mucha gente que está empleada en el gobierno y que seguirán empleados hasta el último día del gobierno del doctor Balaguer. Pero usted nunca ha empleado gente, tiene 400.000 votos también cautivos. Bueno, no, pero quiero decir que esa gente y sus familiares votarán por el candidato reformista, sea el doctor Balaguer o sea otra persona. Eso no se puede pensar que los 800.000 votos del doctor Balaguer eran de él, o que
él va a seguir manteniendo esos 800.000 votos o los va a perder todos. No, no. El Partido Reformista tendrá siempre una cantidad de votos importante, tan importante como la que hemos tenido nosotros ahora, en las últimas elecciones. El problema está en la gente que está viviendo una situación muy, muy difícil. Óyeme, conseguir ahora una casa en la que vivir, alquilar una casa, un matrimonio ahora reciente, ¿cómo consigue casa? Si puede pagar $500 mensuales, encuentra una casita. ¿Y cómo podría resolver el PLD la vivienda, profesor? Bueno, usted tiene un plan muy bonito ahí, pero... Sí, pero el problema de la vivienda no es el que produce el encarecimiento de la vida, es el problema de la moneda. ¿Comprende? El encarecimiento de la vivienda es parte del encarecimiento de todo lo que se consume. O la devaluación del peso. La devaluación del peso. Es ahí donde está la situación. Y esa sí es una responsabilidad del gobierno. ¿Comprende? Bien, ¿usted entiende que haber recibido el poder de Jorge Blanco en caso de que ustedes hubieran ganado en las elecciones pasadas, o si lo reciben de mano de Balaguer, ¿en qué situación el país ustedes hubieran preferido recibir el poder? No, pero no es cuestión de preferir, es cuestión de que le entregan el poder, se le entrega el poder a un partido y ese partido tiene que enfrentarse con los problemas que encuentre en ese momento. Por ejemplo, el doctor Balaguer, cuando tomó el poder, no tenía una moneda devaluada en la forma en que está el peso ahora. Sin embargo, las medidas del gobierno, ¿verdad?, provocaron esa pérdida del valor de la moneda. Profesor, el partido... ¿Tú quieres que te explique cómo? Sí. Bueno, la provocaron porque un gobierno tiene que gastar el dinero que le ingresa por la vía de los impuestos. Año por año, el Congreso, y el de cualquier país, de los nuestros, vota una ley que se llama Ley del Presupuesto de Gastos Públicos. En esa ley se hace una estimación de cuánto dinero le va a entrar al gobierno por los impuestos, los diferentes impuestos, los impuestos de aduana, los impuestos sobre la renta, todos los impuestos se van diciendo tanto. Entonces, esa ley determina ese dinero, cómo se va a usar, cuánto se va a gastar en educación, cuánto se va a gastar en obras públicas, cuánto se va a gastar en salubridad, etcétera, en todos los gastos del gobierno. Bueno, el gobierno no debe gastar un centavo más de lo que manda esa ley. Si el gobierno gasta más, ¿de dónde saca el dinero? Tiene que fabricarlo. Lo saca del dinero que tiene el Banco Central. Y ahí es donde viene el problema. El Banco Central tiene grandes cantidades de dinero. Dinero en dos formas. Dinero en billetes de banco y dinero en metálico. El dinero en metálico, ese es una cantidad pequeña, pero el dinero en billetes de banco es una cantidad grande. Porque sucede que el billete de banco se echa a perder, se deteriora rápidamente, y entonces el Banco Central tiene que sacar de la circulación el dinero deteriorado
y renovarlo, poner dinero nuevo. Para eso necesita mucho dinero. Por eso el Banco Central siempre tiene en depósito enorme cantidad de millones de pesos, sobre todo en billetes de banco. Entonces, de ese dinero que el Banco Central tiene en depósito, el gobierno coge cantidades y las pone a circular. ¿En qué forma las pone a circular? Aumentando el número de los empleados públicos o el sueldo de los empleados públicos o las obras públicas. Con obras públicas, ¿comprende? Y entonces ese dinero que se pone a circular fuera de la ley del presupuesto, ese dinero es el llamado inorgánico. El dinero inorgánico no vale nada, nada, es dinero falso. El dinero que se pone a circular tiene que salir del Banco Central a los bancos comerciales, aunque sea un banco del Estado como es el Banco de Reserva. Y el Banco Central tiene que tomar en cuenta, para poner ese dinero a circular, cuánto es el Producto Interno Bruto. ¿Comprende? Porque sucede... ¿Y qué es lo que es el Producto Interno? Bueno, el Producto Interno Bruto es la cuantía, la cantidad de productos que produce el país. ¿Comprende? De lo que produce el país. Es como la capacidad de producción. Exacto, es la capacidad de producción. Pero de esa capacidad de producción hay que restar la que hay en el mercado. ¿Comprende? Es el Producto Interno Bruto. Bueno, entonces, el dinero juega un papel en economía. Yo lo describo con estas palabras. Juega el mismo papel que juega el oxígeno que está en la sangre. Que la sangre lleva oxígeno a todo el cuerpo humano. Y si el oxígeno vas a una tienda y tú cambias dinero por un traje, o por una corbata, o por una camisa, o vas a otra tienda, como a Lama, por ejemplo, y cambias dinero por zapatos. Tú no puedes ir a esas tiendas a cambiar plátanos por ropa o por zapatos. Ni puedes ir al mercado con una camisa a cambiar una camisa por guineo, o por naranja, o por carne. La mercancía llamada dinero es la que se cambia por todas las otras mercancías. Sea naranja, sea guineo, sea ropa, sea un avión, sea un barco, ¿comprende? Es más, se cambia hasta por placer. Es decir, si tú eres jugador de bingo, ¿comprende? Tú vas con dinero a comprar el placer de jugar bingo, o con dinero cambias el dinero por billetes. Es decir, el dinero es una mercancía que se cambia por todas las mercancías, es la única mercancía que se cambia por todas las mercancías. Entonces, el papel... Hasta por dólares se cambia, ¿verdad? Se cambia también por inorgánico. Por todas las monedas, porque todas las monedas son mercancías. Y todas tienen la misma facultad, todas tienen el poder de cambiarse por las demás mercancías. Entonces, si no hubiera dinero, no podría haber intercambio en una sociedad moderna. Eso el intercambio se puede llevar a cabo en una pequeña sociedad, digamos, en un lugar de África. Una pequeña tribu. En una tribu pequeña,
Entonces la gente cambia una cosa por otra, pero en la sociedad moderna no, imposible. Entonces el problema estriba en que hay mucho dinero circulando, profesor. Mucho dinero circulando que no está presupuestado. No representa nada. No representa nada. Bien, vamos a hacer una pequeña pausa con el profesor Juan Bosch y a seguir hablando de este tema. Estamos conversando con el profesor Juan Bosch. Profesor, hay dos posibles candidatos a la presidencia de la República que tienen un claro interés porque sea el presidente Balaguer el que propicie el cambio en el 1990, y son el Partido de la Liberación Dominicana y su candidato, que posiblemente sea el profesor Juan Bosch, y el licenciado Jacobo Magluta, que parece ser que dentro del PRD es el que tiene más votos porque ya sacó 800.000. Sin embargo, hay muchos otros sectores que están haciendo política, pero no saben exactamente hacia dónde ir. ¿Cuál es el parecer suyo en cuanto a si Balaguer realmente puede ensamblar en los 2 años que le queda una campaña reeleccionista que pegue, ya que, como usted señaló, transporte, moneda, producción y energía son 4 problemas que no solamente nos azotan, sino... El doctor Balaguer es, como he dicho, el fundamental es el de la moneda, porque es la pérdida del valor del peso dominicano el que ha provocado el encarecimiento de la vida. Con el encarecimiento de la vida, pues viene el encarecimiento de todo, incluyendo el del transporte y la falta de medios para poder enfrentar el problema eléctrico. ¿Entiende? Y el problema eléctrico es muy grave, porque yo olvidé mencionar, junto con el problema eléctrico, el del agua. ¿Usted lo mencionó? Yo lo mencioné. Sí. Ajá. Debido, ese problema es muy grave porque los acueductos hoy funcionan a base de energía eléctrica. Si no hay energía eléctrica, pues no pueden funcionar los Pero acueductos. Valdesia viene por gravedad ahora. Sí, pero no entra por gravedad en las tuberías de la capital. Dicen que sí, no sé cómo. Supongo que tiene que purificarse primero. Pero dicen que va a venir por gravedad y se van a eliminar todas las bombas de agua de Santo Domingo. Pero ya en un gobierno que posiblemente sea el del PLD. Sí, bueno, pero mira, el problema de la moneda es el verdaderamente grave. Te voy a decir, fundamentalmente por esto. La gasolina es, así como el dinero es el que le da vida al intercambio de productos, ¿verdad? Así la gasolina en la República Dominicana es la fuente de todas las energías, de transporte, de electricidad, de lo que sea. Bueno, yo no sé cómo el gobierno ha podido, hasta este momento, mantener esos precios, el precio de la gasolina, porque la gasolina proviene de un producto que se llama petróleo. Del petróleo sale la gasolina, del petróleo sale el gasoil, del petróleo salen los aceites de automóvil y todas esas cosas, sale el querosene, salen los derivados energéticos, o cuando no son energéticos, como el aceite de automóviles, que son indispensables como lubricantes. Bueno, y el petróleo hay que pagarlo en dólares. Con
el precio, lo normal, el consumo de la República Dominicana en petróleo son 500 millones de dólares al año. Con el dólar a 6.60 o a 6.50, a 6, ponlo, rebájalo a 6, eso significa 3.000 pesos. El costo de la gasolina anual será 3.000 pesos. ¿Comprende? Entonces, ¿cómo se puede mantener el precio de la gasolina? 3.000 millones. Digo 3.000 millones. 3.000 millones de pesos. El costo de la gasolina, si el petróleo solamente, del cual se va a sacar la gasolina, se va a derivar la gasolina, Está utilizando. requiere 3.000 millones de pesos. ¿Comprende? Es decir, esa es una situación muy difícil, la de... Profesor, el primer problema que hay que resolver en este país es el de la moneda. usted ve todo en la moneda porque al subir la moneda subió todo, como usted explicó. Ese es el elemento de comercio y es el elemento que al subir sube todos los productos. Sí. Sin embargo, la moneda tiene un valor real independientemente del inorgánico que circule. ¿Cuál es, a juicio suyo, la tasa de cambio ideal de acuerdo a los cálculos de su partido, en un momento en que nuestros productos de exportación no están en la mejor posición? Es decir, ¿el PLD le gustaría en una etapa inicial llevarlo a qué porcentaje? Bueno, lo que hay que hacer inmediatamente es iniciar una política económica que vaya rebajando el gasto público. No, el valor del peso, del dólar, el valor del dólar, que lo vaya rebajando. ¿Cómo se rebaja? Subiendo el valor del peso. ¿Cómo se sube el valor del peso? Sustrayendo pesos de la circulación. Sacando inorgánicos. Sustrayendo pesos de la circulación. Hombre, esa es la única solución, la única solución. Profesor, no importa el costo que cueste eso, parar obras, sacar empleados públicos, es decir, hay que sacar pesos de la circulación necesariamente. Fíjate, sacar empleados públicos o parar obras, Brende, no es así como hay que detener la pérdida de valor del peso. No es así como hay que recuperar el valor del peso. Es con una política general, ¿verdad? Primero, subsidiar, no la producción, sino el precio de los alimentos. ¿Pero en Inespre o en el campo, profesor? No, Inespre es un desorden. Inespre es uno de los responsables de lo que está sucediendo. Entonces al campesino directamente, al productor. Exacto, al productor directamente. ¿Comprende? Esto de que el gobierno esté montando mercados de esquina en esquina, de barrio en barrio, todo eso, el Estado no está para hacer. Esto no es un país socialista donde el Estado tiene que ocuparse de esas cosas, ¿comprende? Este es un país capitalista. ¿Para qué sirve Inespre? Para que se enriquezcan unos cuantos, como se enriqueció Michelin. Y con Michelin otras personas que no han salido huyendo, pero que las hay, todo el mundo sabe, las conoce, comprende. Pero el campesino sí no se enriqueció. El campesino no mejoró sus condiciones materiales de existencia, comprende. Naturalmente, esas medidas no se pueden tomar de un día para otro, pero fíjate, yo puedo decirte el caso siguiente. Yo venía del aeropuerto, siendo presidente de la República, y una persona, cuando entramos en la ciudad, una gente del pueblo, me gritó: presidente,
rebaje el arroz, hay que rebajar el arroz, que nos estamos muriendo de hambre. El arroz está muy caro. Le voció en el trayecto. Me voció en el trayecto. Ese día era un día de fiesta. Yo al lunes, era un domingo, el lunes temprano, mandé a buscar al ministro de Agricultura, que era Antonio Guzmán, y al administrador del Banco Agrícola, que era Rafael Jorge. Y les dije, reúnense, con quien haya que reunirse, pónganse de acuerdo y vamos a ver cómo se puede bajar el precio del arroz de aquí a mañana. El precio del arroz se bajó. Se bajó de 18 a 12 centavos. Es decir, era posible hacerlo y se hizo. Cualquier cosa puede hacerse, ¿comprende? En materia de administración pública, de gobierno, sí se sabe hacer. Y si hay la decisión, la voluntad de hacerlo. Esas anécdotas que usted a veces hace, hay otra que sirven también de muestra para que el país vea que no hay improvisación, que hay una experiencia de Estado. En un momento en que usted y el licenciado Magluta eran miembros del mismo partido, él fue su ministro de Finanzas, y nosotros recordamos que en los primeros días de la toma de posesión se presentaron un grupo de pintores al Palacio pidiendo empleo o pidiendo trabajo, y usted ordenó que esos pintores pintaran las oficinas públicas que se habían deteriorado bastante en los años del Consejo de Estado y después de la muerte de Trujillo. Ese es un tipo de decisión que corresponde, que usted cree que va a tono con una necesidad de una clase, o esas son decisiones que se toman para solucionarle problemas a un grupo minoritario. No, es que lo que ocurre es que el gobernante en un país como este tiene que actuar como el ama de casa. Yo recuerdo que cuando yo dije eso, siendo presidente de la República, que el presupuesto del Estado había que manejarlo exactamente como una ama de casa maneja el dinero del diario, ¿verdad? Rafael Bonelli hizo unas declaraciones muy hirientes contra mí. Y todavía en la República Dominicana, ¿verdad?, no se han producido no se han llevado a cabo las medidas necesarias, indispensables, para hacer de este país un país donde todo el mundo coma y todo el mundo tenga con qué comprar un par de zapatos y un traje y un cuaderno para el hijo que va a la escuela y tenga de 25 o 50 centavos para el transporte, esas cosas. Resulta, ¿tú sabes por qué no se ha hecho? Porque nuestro país no había producido, ahora es cuando está empezando a producirla, esa clase que se llama burguesía, la clase capitalista. Aquí los ricos eran solamente comerciantes. Y los comerciantes, naturalmente, viven contando todos los días el dinero que reciben, lo que se vende todos los días. Y por tanto, todos los días saben cuánto han ganado. Porque el comerciante no produce riqueza, el comerciante intercambia riqueza, ¿comprende? Cambia mercancía por dinero
Y con ese dinero... Ni produce dinero, ni produce... y con ese dinero compra mercancía, ¿comprende? Pero pues es Trujillo, es la dictadura de Trujillo, la primera, que empieza a producir riqueza para el país. ¿Cómo? ¿Con qué? Bueno, fábrica de cemento, fábrica de tejido, fábrica de pintura, fábrica de batería, fábrica hasta de armas, para no gastar el dinero comprando armas afuera. Bueno, fábrica de zapatos, la FADOC, que ya había sido comprada en el gobierno de Horacio Vázquez, porque la FADOC había sido comprada en el gobierno de Horacio Vázquez. ¿Por el Estado? Pues el Estado Dominicano la compró a propuesta de Trujillo, que era entonces jefe del ejército, y que pedía que se fabricaran zapatos para la guardia. Y recuerdo que el primer administrador de esa fábrica fue un oficial del ejército, el mayor Enrique Valverde, militar, era militar. Administrador de la FADOC. Administrador de la FADOC. La FADOC quedó cerrada cuando cayó Horacio Vázquez y Trujillo la reabrió por allá por el 1943 o 44 o algo así. Y entonces el 80% de los dominicanos nacían, vivían y se morían descalzos, no conocían zapatos. Pero cuando Trujillo abrió esa fábrica, entonces ordenó prisión y multa para todo el dominicano que entrara descalzo en una ciudad. Eso incluía a la gente de los barrios, porque la gente de los barrios pobres también andaban descalzos, toda su vida la pasaban descalzos. Bueno, Trujillo empezó a producir zapatos. El zapato, por ejemplo, entonces no había piel hecha con plástico. Tenía que ser piel natural. Entonces, la piel de las vacas, de las reses, de los cerdos, de los chivos que se mataban en la República Dominicana, iban a las tenerías y se curtían, y con esa piel curtida se hacían las suelas, se hacían los zapatos, etc. Es decir, la industrialización es lo que produce la riqueza, y la agricultura también, la agricultura y la industrialización. Pero sucede que la agricultura en un país como el nuestro, comprende, es una agricultura mínima, porque no es agricultura industrializable, con la excepción del arroz, que se descascara, comprende, que se descascara. No es industrializable, excepto en el caso de la caña, que por cierto ahora han cortado la caña en varios ingenios, en Montellano, en Amistad, en Catarey, en Caey, en Esperanza. ¿Ustedes están de acuerdo con eso? No, hombre, no, eso es una barbaridad. Pero sí, esos campos sembrados de comida... No, hombre, no, esos campos no pueden... ¿Y qué comida se va a sembrar, por ejemplo, en los campos? En esos campos pedregosos de San Pedro de Macorís. Pero ahí en Villa Altagracia hay un campo de piña precioso. No, hombre, no, pero si eso no es cuestión de piña. Mira, lo que da la caña industrializada es una cosa fabulosa. Pero Cuba ha tenido problemas, profesor, con su caña. ¿Quién ha dicho que Cuba ha tenido problemas? Inclusive... Cuba produce con la caña, produce papel. El papel lo compra todo el mundo entero. El papel es un producto que se exporta a cualquier parte. Cuba produce, con la caña produce maderas y hasta maderas finas. Alcohol. Produce alcohol, produce carbón, ¿comprende? Briquetas de carbón. Cuba produce muchísimas cosas, produce alimento de ganado, produce vitaminas, produce alimento humano también, Cuba con la caña. Y eso es una tecnología que nosotros tenemos en el partido, nosotros tenemos gente que ha ido a Cuba a estudiar eso,
¿comprende? Que pueden empezar inmediatamente a producir esas cosas aquí en la República Dominicana. Pero ¿cómo lo va a hacer si solamente hay un ingenio privado? Bueno, un ingenio importante, privado, que es la Romana, porque los Vicini tienen 2 ingenios pequeños. Y los Vicini nunca se dispondrían a invertir dinero en transformar esos ingenios, en vez de productores de azúcar y de melaza, en productores de estas cosas. Los demás son del Estado, y el Estado no toma la decisión de convertir sus ingenios, o una parte de sus ingenios, en productores de esos productos de la caña. Al contrario, ha preferido cerrarlo. ¿Comprende? Bien. Profesor, el sector económico de aquí, el sector industrial, el sector poderoso, hay una minoría que a veces tiene su recelo con el PLD, pero en su gran mayoría no tienen mucho recelo con el partido, y se dice más que a veces ayudan al Partido de la Liberación Dominicana. Ustedes han asumido posiciones frente a empresas públicas, una es frente de apoyo frente a los fabricantes de productos farmacéuticos locales, y otra es frente a la compañía que administraba los teléfonos en Moca. ¿Esas son posiciones oficiales del partido o son posiciones de los abogados que ejercen? No, son posiciones del partido. Son posiciones del partido. Nosotros creemos que toda la comunicación telefónica debería estar en manos de empresarios dominicanos, no en manos de empresarios extranjeros. Nosotros creemos que la producción de oro, de níquel, eso debe estar en manos de dominicanos, no en manos de extranjeros. Y es verdaderamente penoso que todos los empresarios dominicanos no estén defendiendo ahora la posición de la empresa que tenía los teléfonos de Moca. Todos los empresarios dominicanos deberían estar defendiéndolos a ellos. Miren. ¿En qué área usted justifica inversión extranjera, profesor? Bueno, en tecnología muy avanzada, como por ejemplo la de la computadora, que nosotros no podemos hacerla. Si se va a hacer aquí, bueno, se podría llegar a una negociación para que la produjera una empresa extranjera, pero como sucedía en Venezuela, ¿verdad? El petróleo venezolano lo explotaban firmas extranjeras. Todas. Entonces, se les impuso que los beneficios de la explotación del petróleo fueran mitad y mitad para el Estado venezolano, mitad para esas empresas extranjeras. Y después, más tarde, vino la nacionalización. ¿Usted cree que la posición de Balaguer con la Falcon Bridge fue correcta, de revisar el contrato? Sí, fue correcta. Bien. Profesor, antes de nosotros terminar, nosotros nos gustaría que usted nos diga, y al país o al gobierno, ¿qué le gustaría al PLD que este gobierno haga urgente en 2 años y que sería bueno para la persona que vaya o para el partido que vaya a tomar el poder en el 90? ¿Qué le urge al país para que podamos tener país en el 90? Que saque de la circulación los 1.700 millones de pesos inorgánicos que están circulando. Eso es lo que tiene la economía dominicana en la situación en que se encuentra ahora. Es más, sabemos que si el doctor Balaguer lo hace, eso lo va a favorecer políticamente. Pero a ustedes no le importa. Pero a nosotros no nos importa. Porque si esta situación sigue, el pueblo dominicano no va a poder seguir sufriendo las consecuencias de la inflación, del encarecimiento de la vida 2 años más.
Bien, amigos televidentes, la participación del profesor Juan Bosch, tanto para el país como para los medios de comunicación, se resume a un asunto muy claro. Todo él lo reduce a moneda y al circulante existente. Vamos a darle las gracias al profesor Juan Bosch por haber estado con nosotros durante la mañana de hoy.